E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellire lassù in montagna. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E seppellire lassù in montagna sotto l'ombra di un bel fiore. Avui una secció una mica especial amb aquesta cançó que tots atribuïm a una sèrie, claríssimament. Però vaja, que ens ho expliqui Laia Martínez. Bon dia, Laia. Bon dia, Carles, com estàs? Bé, tu molt contenta, no? Estic molt contenta. Sí? Doncs tu Avui mateix tenim una explica'm què secció tenim avui. especial, així diferent. Si el mes anterior vam tenir el Roger Pera, Sí? avui tenim, redoble de tambores, el coronel Tamayo de la Casa de Papel. Preparados para intervención inmediata. En cuanto hayamos derribado esa puerta, entramos inmediatamente con todos los efectivos. Profesor, aquí Palermo, ¿me copia? Profesor, aquí Palermo, ¿me copia? ¡Sergio, estás ahí! ¡Sergio! Per tant, parlant de Fernando Callo. Sí, reconegut actor espanyol, l'hem vist a l'Orfanato, La piel que habito, Pájaros de papel, només per fer una pinzellada ràpida de la seva llarga trajectòria. I no puc estar més contenta d'aquesta entrevista justament en el dia del meu aniversari. Ah, és veritat, que era el teu aniversari. És veritat. Quants en fas? 27. 27. Molt bé, i per tant, a Fernando Callo, que t'ha volgut fer un regal entrant en directe, no? És perfecte. Fernando Callo, buenos días. Buenos días. Buenos días, oye, felicidades, ¿no? Muchísimas gracias, Fernando. ¿Cómo estás? Un beso muy grande. Pues muy bien, la verdad, encantado aquí de charlar con vosotros. Estupendo, ¿no? Sí, yo la verdad es que me une un cariño tremendo a la Casa de Papel. Estamos ahí muy implicados, todo el equipo. Y recibir el cariño de la gente que ha estado disfrutando de la serie, pues es maravilloso siempre. De hecho, Fernando Callo tiene una larga trayectoria en el mundo de la interpretación, pero a veces sucede, ¿no? Como en el caso de La Casa de Papel, que hay un fenómeno global y entonces de golpe supongo que no puedes casi ni salir por la calle. Bueno, la verdad es que yo siempre he estado haciendo series así de bastante éxito, desde que empecé en el año 97 a hacer televisión. Con Manos a la obra, Sí. que es una serie que aún hoy todavía la gente me sigue diciendo que la ve, que la disfruta, que se ríe mucho. Fue una comedia en aquellos años con Carlos Iglesias y Ángel de Andrés, que se seguía pues por 6 millones de personas todas las semanas. Así que desde entonces, bueno, pues soy, digamos, una persona que está acostumbrada a recibir el cariño del público por la calle, entonces esto no ha supuesto. O sea, supone, sobre todo en redes, lo de La Casa de Papel, porque como se nota a nivel internacional, pues hay mucha gente de Brasil, de Argentina, de México, de Turquía o de Arabia Saudí que conectan contigo para bueno, pues curiosear sobre la serie o felicitarte, ¿no? Lo que me hace mucha gracia también es que personas como Stephen King han pedido que la nueva temporada se estrene cuanto antes. Sí, la verdad es que es maravilloso. Esto o sea, estamos viviendo un momento muy especial. Yo creo que dentro de unos años se analizará históricamente, porque todo lo que ha sido la explosión de las grandes plataformas como Netflix, HBO, Sky, Amazon Prime, Movistar en España, etcétera. Y yo creo que todo esto ha supuesto un cambio no solamente en cómo se ve la televisión, sino en cómo disfrutamos del ocio, en cómo elegimos las películas y las series que queremos ver, y en una etapa en la que ha habido una explosión de series, la gente se engancha a los formatos de ficción de largo recorrido, y entonces de repente pues te encuentras con que Stephen King pues es un fan de La Casa de Papel extraordinario. Y la verdad es que es una gozada, la sigue y ha mandado varios tweets con cosas de la serie, y la verdad es que es una genialidad. O sea, Alex Pina, que es el creador de La Casa de Papel, ha hecho un compendio de cosas que absorben mucho de la historia del cine, de una manera de contar historias que tiene que ver con el cine negro, y le da un toque de aventura, de diversión, incluso de rollo sexy, que hace de todo un conjunto muy atractivo y con unos giros muy inteligentes de guión, y además con un toque antisistema, ¿no?, por llamarlo de alguna forma, sí. que a la gente le conecta. O sea, el saber que en algún momento
todos esos poderosos, todos los banqueros, toda la gente de dinero que se supone que nos está chupando la sangre, pueden recibir un poco de su propia medicina, pues a la gente le entusiasma, y creo que es un mensaje, por otra parte, muy crítico y muy sano en este momento, ¿no? Mira, no sé si has visto el Joker, Fernando. Todavía no he podido, porque Pues va en estoy esta viviendo línea más unos o días menos, de trabajo intenso. Sí, pero Va en he esta línea recibido... antisistema un poco. Claro, es que es un momento en el que, bueno, este mensaje siempre ha existido, ¿no? Siempre hay una película que yo recomiendo a la gente que no lo haya visto, que es Network, que Sí. es un canto desde el periodismo a este mundo en el que, digamos, que el dinero parece que lo puede todo, que el ansia en fin, de acumular propiedades es lo único que importa en el mundo. De repente hay gente que dice, oye, no, ¿y qué pasa si pensamos de otra manera, no? ¿Qué pasa si resulta que no hago del dinero y de la ambición mi único sistema de vida? ¿Qué pasa si dejamos un poco de lado este capitalismo salvaje que tenemos y optamos por otras vías? Y yo creo que hay muchísima gente ahora mismo planteándose eso en todo el mundo, no solamente de cara también a la protección de nuestro planeta, a una nueva forma de consumir, a una nueva forma de pensar. Y creo que es algo que hay que transitarlo, ¿no? Hay que pensarlo. A ver, que Laia te quiere sacar algo de la serie, ¿no? Del futuro de la serie, aunque supongo que no podéis hablar No, de nada, esto pero ya- bueno. Bueno, tú sabes que tenemos un acuerdo firmado. Sí, vaya que de Es complicado. Que si te confidencialidad. escuchan se te cae el pelo. No es que se me caiga el pelo, es que, o sea, yo como parte del equipo, del que me siento, ya os digo, muy orgulloso de participar, no te puedo decir nada, porque Ya, es que ya. rompería Claro, no. la ilusión y los sueños de muchas personas. Entonces, Lo sé. por mi propia decisión, no os puedo contar nada más que lo que se viene es algo muy, muy heavy. ¿Sí? Y sí. En esta lo cuarta que se- parte. Lo que se viene en esta cuarta parte es muy, muy grande y hay que, en fin, no os puedo decir nada más, pero yo sé que no va a defraudar. Así como esta tercera parte ha supuesto una subida en la tensión, en el drama, en la calidad de la producción con respecto a las anteriores dos, esta cuarta yo creo que investiga y recorre otros territorios que La Casa de Papel todavía no ha visto. Porque ¿la podremos ver a partir de enero del año que viene? ¿Puede ser? No lo sé, eso no te lo puedo decir. Es otra de las cosas que no podemos decir. Ya te digo que cuando sea el momento, Netflix lo anunciará. Creo que será en breve, pero no os puedo decir exactamente la fecha porque hasta que Netflix no dé el pistoletazo de salida y podamos informar de este tema, no podemos decir nada. Laia, explica una mica quin és el seu paper. Hi fa de coronel Tamayo, ¿no? Es el coronel Tamayo, que toma el relevo de Prieto en la primera parte. Que tiene mala leche, ¿eh? Bueno, pero con su ética, y se encuentra con que tiene que lidiar con la inspectora Alicia, que tiene una táctica poco convencional, podríamos decir. ¿Cómo ha Sí. sido prepararte para este personaje? Que es además mira, muy serio. el personaje de Tamayo es un poco una mezcla entre lo que era Prieto de la primera parte, Sí. pero Prieto estaba más ahí para controlar la cosa. En este caso yo soy el que está llevando todo el operativo policial y lo que hacía Itziar Tuño en las dos primeras temporadas, que era, digamos, la jefa del cotarro. Entonces, en el personaje de Tamayo se han unido esos dos y luego aparece otro personaje que es una especie de clown, es una especie de Joker, que es Najwa Nimri Sí, interpretando buenísima. a Alicia Sierra. Claro, sí, es un personaje además que está muy bien diseñado por Alex Pina y su equipo, y que Najwa lo ha hecho maravillosamente bien. Y digamos que es el contrapunto, así como Tamayo representa el orden, el tipo que sabe que está tratando con asuntos delicados, porque es del Centro Nacional de Inteligencia, pero que tiene, como decías, una ética y unos principios que a veces tiene que traspasar. Y tiene una manera, un pronto, digamos, así como bastante militar, bastante recio, pero hay cuestiones que realmente le conflictúan, ¿no? Él vive un conflicto entre el deber, la ética y lo que hay que hacer en esta situación. Y la preparación, pues fue una larga preparación con gente del Centro Nacional de Inteligencia, exactamente con exmiembros del Servicio de Inteligencia Español. Porque a mí una de las cosas que más me gusta del proceso de trabajar un personaje es profundizar y sumergirte en nuevos territorios, ¿no? Y este era uno que no había trabajado nunca había hecho alguien del Centro Nacional de Inteligencia, y trabajar con ellos, ver en qué consiste su trabajo, cuáles son el tipo de
de operativos que hacen, me pareció sumamente interesante. De hecho, estoy coproduciendo ahora con un amigo un documental sobre la historia de los servicios de inteligencia en España. Ah, ¿y cuándo lo podremos ver? O sea, que el tema policial del ejército, todo eso te interesa a nivel personal. Hombre, creo que en los servicios de inteligencia ahora mismo hay un montón de documentales sobre el Mossad, sobre la CIA. El tema de los servicios de inteligencia es algo que está de candente actualidad, no solamente por el tema de el espionaje al viejo estilo, sino por las fake news, la manipulación, Snowden, en fin, hay un montón de información, los big data, todo eso ahora mismo está de candente actualidad. Y creo que es un tema muy interesante y muy curioso para mucha gente. Y además el que no se haya hecho nunca una historia eso de los servicios de inteligencia desde Felipe II, que fue uno de los precursores de los servicios de inteligencia a nivel mundial. Fue el primer monarca que en su momento tuvo un servicio de inteligencia concebido como tal. O sea, con un espía real, en fin, todo un organigrama de espías repartidos a lo largo de todo el planeta al servicio de la corona española de aquel momento, ¿no? Fernando Cayo, muchas gracias por atendernos. Es todo, un placer y demuestra que eres muy generoso, porque debes tener unas cuantas citaciones de entrevistas y pues que te acuerdes de una radio como esta. Supongo que la has hecho porque sabías que era el cumpleaños de Laia. Claro, no, alguien te lo había dicho. Eso es lo primero. Y yo también soy consciente de que, pues los medios de comunicación, vosotros sois ese intermediario que tenemos con el público y hacemos conjuntamente una labor de difusión de estas cosas que es muy importante, ¿no? Y yo encantado de saludaros, de felicitarle el cumpleaños a Laia y de saludar a todos los seguidores de La Casa de Papel porque, en fin, creo que es algo de lo que nos podemos sentir muy orgullosos, ¿no? Es producto propio, con talento de aquí 100% y que está pegando un pelotazo en todo el mundo, así que pues está muy bien hablar de ello. Fernando Cayo, gracias. Buenos Muchísimas días. gracias, Fernando. Que vaya muy bien el día. Igualmente, gracias. Muchísimas gràcies. Bé, Laia, doncs respecte a Roger Pera, ara Fernando Cayo, el mes que ve tens un repte complicat. Sí, ho tindré complicat, però Ara com ho fas? va molt bé això. Moltes gràcies. Passen 3 minuts de les 12, anem a les notícies.